Doctor Fulgencio, yo creo en la justicia o en la justificación de las luchas reivindicativas de los médicos. Aunque uno está un poco condicionado por el pensamiento de Hipócrates, que le atribuye a los médicos una misión esencialmente de servicio, es decir, lo señalan prácticamente como responsables de salvar o por lo menos de curar a la humanidad, sin discutir las condiciones contractuales ni los salarios, porque para la época en que Hipócrates planteaba ese pensamiento filosófico sobre la medicina, evidentemente eso no estaba en el papel, no estaba en el debate. Ahora, yo insisto, yo creo ciertamente que los médicos tienen derecho a vivir con dignidad, como los periodistas, aunque también a los periodistas le atribuyen la misión de cambiarlo todo a cambio de nada. De hecho, yo me metí al periodismo porque era una forma de extender mi militancia revolucionaria de la época. Como periodista yo organicé huelga, ¿te entiendes? Y a mí no se me ocurría... A mí... sí, es verdad. Y después las reportaba. Sí, efectivamente. Espérense que me han tirado piedras desde el mismo lugar. Para mí el periodismo era eso, un instrumento al servicio de una causa en la que yo creía en aquel momento. Bueno, y lo mismo podría decirse también de otras profesiones, como el magisterio, claro, que uno entiende que los maestros representan el sector más noble de una sociedad. Lo vemos como nuestros padres. Es más, lo vemos, por lo menos, de esa visión idealista que nosotros tenemos de la educación como la representación de la nobleza ciudadana. El maestro realmente encarna lo mejor y todos los respetamos, pero hoy también tiene necesidades materiales y necesitan una casa digna para vivir y necesitan alimentar a los hijos y necesitan educar a los hijos, necesitan progresar, que es una ley de vida en cualquier sociedad organizada. Pero fuera de eso, yo quiero decirle que yo tengo el prejuicio de que viví el tema o el sistema de la atención de salud desde el punto de vista de la seguridad social, desde la época del seguro social dominicano. Y lógicamente, cuando uno lo compara, uno dice, no, pero espérense, esto es muy diferente y esto es mucho mejor. Ahora, para entender mejor la lucha de los médicos, ¿qué es lo que se propone el Colegio Médico con estas jornadas de lucha? ¿Es desmantelar el sistema para hacer otro o es para mejorar lo que tenemos? ¿Y de qué manera se puede lograr ese propósito si es la última opción? No de manera unilateral, sino poniéndose de acuerdo con los diferentes actores, incluyendo los que están actualmente y son cuestionados por las condiciones que ustedes le atribuyen. Fíjense, nosotros, como le decía al principio, desde el año 2000, nosotros nos opusimos a la intermediación, o sea, hay que tener bien claro que ha sido una propuesta permanente. Y la hemos ido negociando en el trayecto. Y cada vez son más agresivas la intermediación y profundiza la lucha. Porque hoy la intermediación ha logrado un nivel de lucha mucho más contundente que hace 4 o 5 años. Y la razón son los atropellos que frente a pacientes y a médicos permanentemente ejerce. Entonces, ¿por qué ustedes renuncian a la negociación con el poder y el prestigio que tienen los médicos como sector? No es que nosotros no negociamos a la negociación. Porque parecería que, por ejemplo, con un presidente como Luis Abinader, que ha mostrado una gran vocación de diálogo, que está dispuesto a reunirse con cualquier sector. No. Pero es una planteada intermediación, porque recuerden, nosotros venimos de una negociación con el presidente de la República que incluye, por ejemplo, 1000 plazas nuevas para hospitales públicos. ¿Se cumplió con eso? Bueno, estamos en la vía de, de cumplirse. Avanza ese proceso. El Hospital Gautier, mejorar la inversión, abrir el Padre Villini, el Hospital Luis Eduardo Aybar. Es decir, hay un proceso de negociación ahí y resolver el tema de las pensiones de los médicos, porque los médicos tienen las posibilidades de que el colegio le defienda su pensión, pero ¿y la población restante?
O sea, nosotros pudiéramos ser indiferentes al sistema. Nosotros. ¿Por qué? Porque un médico se va a pensionar por la 414-98, que le garantice el 100% de su salario. Y si está en el sector privado hay que mandarle el dinero al sector público. ¿Entiendes? Entonces, lo que quiero que entiendan es que el colegio no siempre está pendiente de los temas que son de los médicos nada más. El colegio tiene claridad en su responsabilidad social y sobre esa base, pues, ejerce las posibilidades de coordinación y de lucha que tiene desde el punto de vista constitucional. Entonces, lo primero que queremos decirle es que con el gobierno venimos, bueno, diríamos que concluimos un proceso de negociación que aunque estamos en los amarres finales, antes era con la vicepresidenta y ahora es con el ministro de Salud Pública, que es el jefe de gabinete, y nos reunimos el jueves de la semana pasada. Y hay permanente reunión para finiquitar estos temas que estaban discutiéndose con el gobierno. Ahora, en el tema de la seguridad social, el gobierno no ha intervenido. O sea, en ese punto ahí quería preguntar, porque el presidente de la República... salud pública no. No, el gobierno. Caso, recuérdense en materia de salud, el gobierno es salud pública. Sí, pero recuérdense que la seguridad social está el ministro de Trabajo. Ese es un tema que tiene que haber una política del gobierno, pues tiene que negociar con el empresariado. Pero primero, porque ahí hay dos sectores que son muy importantes. El presidente de la República como tal no ha tomado ninguna iniciativa, no con nosotros ha hecho saber eso, ni tampoco la vicepresidenta de la República en ese particular. Tampoco. ¿Lo han dejado todo en manos del ministro de Salud Pública? Bueno, del ministro de Trabajo, que recuérdense que el ministro de la Seguridad Social es el ministro de Trabajo. Sí. Entonces él es el que encabeza la propuesta de una comisión que cree el Consejo, pero que al día de hoy no se ha sentado con el Colegio Médico. ¿Por qué? Pero hace 3 meses de ese anuncio. ¿Por qué no se ha sentado? Porque el colegio, y aquí le doy, yo creo, respuesta a dos intervenciones, tanto de Chávez como suya, en el sentido, el colegio ha dicho, cuando se inició en el año 2007 el Seguro Familiar de Salud, es que transitoriamente se iba a negociar el PDSS, que era un achicamiento del Plan Básico de Salud. Tenemos 15 años y ustedes ven que cada año es agregándole una colita. Vamos a discutir el Plan Básico de Salud. Ahora, ¿por qué no lo discuten? Porque el problema principal desde el punto de vista filosófico del sistema es garantizar beneficios a la intermediación. Y mientras se le garanticen beneficios a la intermediación, no vamos a tener un sistema de salud que responda a la necesidad de la población. Porque ¿de qué gana una ARS? De negarle derecho a la población o pagarnos tarifa baja a nosotros. Con nosotros siempre va a ir confrontando. Con nosotros, con los médicos. Pero con la población, ¿quién defiende a la población? De ahí que el Colegio Médico ha puesto sobre la mesa que un acuerdo implica discutir el Plan Básico de Salud. O sea, cualquier acuerdo implica el Plan Básico de Salud. Porque con nosotros estamos convencidos que en el modelo actual, cualquier reajuste de tarifa va a implicar continuar luchando, porque nunca te van a dar, ni siquiera se va a acercar a lo que cuesta una atención. Entonces, finalmente, con ese tema que estamos nosotros planteando del Colegio Médico, nuestra propuesta idónea es eliminar la ARS para nosotros. Porque el modelo... ¿Y cómo sería entonces? ¿Cómo funcionaría la es una entidad, un intermediario. En España, por ejemplo, usted tiene, o en Canadá, o en Estados Unidos. En Estados Unidos usted tiene el Medicaid. Bueno, Estados Unidos no es el mejor ejemplo en seguridad social. Sí, pero le digo a España. En España, el Seguro Nacional de Salud Español. O sea que sería sí, pero que usted plantea de aquí que solo nos quedemos con una ARS. Mira, el tema no es la ARS, sino el tema es que tenga una intermediación, que tenga gasto administrativo, pero que no tenga beneficios. Porque el tema es... Pero pedirle eso al sector privado... Pero hay una labor que hay que remunerar y retribuir. Sí, pero la gestión. La gestión usted la paga. O sea, la ARS puede decir, yo me quedo, ustedes me dan el 10 y todo el resto se dedica a la atención. ¿Y cómo es ahora? Ahora es que todo lo que la ARS se economice va para su bolsillo. ¿Y cómo la ARS se economiza? Negándote. A ti te indico 5 medicamentos y te cubre uno. O no te acepto la receta. O no te acepto la receta. O te voy a hacer un procedimiento. Bueno, pero la norma que cobija a SENASA, que es la ARS,
pública, no es la misma norma que cobija a las Ahora sí, privadas. pero O sea, le pregunto, porque si es la misma norma, sí, pero no es posible que en el plan básico la ARS-A me cubra la cirugía y la ARS-B no me la cubra. Plan básico me refiero. Entonces, no se supone que es igual para todas. Sí, porque lo han impuesto. Recuérdate aquella vez cuando la doctora Altagracia Guzmán que quiso diferenciarse y de Chepa Camaño no la sacó. Es decir, como hay que gestionar a favor de la rentabilidad de la ARS privada, ninguna ARS pública puede dar más. Efectivamente, entonces pero es porque se lo prohíben. Bueno, pero no lo dice no lo dice en ninguna parte, pero es la pregunta. superintendencia se abroga el derecho de decirle, usted no puede dar más que lo que está establecido, porque eso bueno, es una pero se supone también que ninguna puede dar menos. Esa es mi pregunta. Menos si la normativa es igual, ¿por qué hay diferencias de atención, de cobertura entre uno y otro? Si el plan básico, al menos el básico, se supone que es el mismo y que yo inclusive como empleada pago lo mismo como el patrón también. Pero te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, yo soy del colegio médico. Yo me fui a operar de una cirugía. Yo tenía dos opciones, operarme abierto, operarme laparoscópica. Exacto. Bien. Plan básico no me cubre la laparoscópica, pero no se supone que es con ninguna ARS que se lo cubre. Con ninguna, pero ¿cuál es la diferencia? Que el colegio médico me dice, usted se la hace y yo le pago lo que iba a pagar por la abierta. Okay. Y usted paga la diferencia. A pesar de que menos riesgo. Ajá. ¿Y qué me dice una privada? Si usted se la hace con la laparoscopía, no le cubro nada. ¿Y qué le dice ARS? Digo, Senasa. Senasa te dice igual, pero se maneja como entidad pública. Yo te voy a decir, por ejemplo, nosotros le hemos puesto marcapaso y resincronizador y desfibriladores del Senasa a pacientes, incluyendo a pacientes pobres. Eso tú nunca lo vas a tener con una ARS privada. Porque entonces, si el Senasa le sobra dinero, más abierta de negociación y de humanismo. De humanismo. De humanismo. Porque finalmente la normativa es la misma. Sí, pero lo que pasa es que el Senasa no se puede robar no se puede embolsillar el dinero, se lo puede robar cualquiera. Tiene que invertirlo. Tiene que hacer algo. O se queda ahí, o puede decir yo lo voy a gastar en tiene capítulo de responsabilidad social, vamos a decirlo así. Nos pasa a nosotros con la ARS del colegio médico. Nadie se puede echar ese dinero en los bolsillos. Entonces le resulta más fácil poder decir, yo te voy a cubrir los 8,000 pesos de medicamentos de lo que te den, porque tengo dinero. Con la privada no es así. La privada funciona negándote a ti al máximo la posibilidad de que ellos te puedan cotear. Entonces, ¿cuál sería la reforma estrella, espectacular? Espectacular sacarle esa es la estrella. Y que ellas se dediquen a vender seguro privado como antes. Pero sacarla del esquema seguridad social. Y si usted sabe, y yo sé, y el otro sabe, que hay un conjunto de intereses tan fuertes que no las van a sacar. Entonces, ¿cuál sería la salida moderada ideal, sabiendo que no la van a sacar? La moderada ideal, si tú me preguntas a mí desde el punto de vista técnico, es fijarle un gasto máximo que ellos tengan y que ahí tengan sus ganancias. Esa sería una salida moderada. Tú decirle, bueno, tú tienes un 10 de gasto administrativo, te lo voy a subir a un 12. Y ya. El 88% tú lo tienes que entregarlo para invertirlo en atención a salud a la población. Si sobra, ese colchón va a seguir para aumentar las prestaciones a los pacientes. Me llama la atención. Esa sería una alternativa de negociación. ¿Me entiendes? Está claro, yo vuelvo a insistir. Y nosotros como colegio médico estamos clarísimos. Tal vez todo esto termine con cambios políticos, ustedes lo saben. En el mundo entero, ese sistema de AFP hay que llevárselo también, porque no va a dar pensiones a nadie. Pero eso tuvo que venir Boris y las grandes movilizaciones de Chile para llevar, son decisiones políticas. En Argentina Cristina se la llevó. Hay que ver si Petro se la va a llevar en Colombia. Me llama la atención, doctor. Y esos temas han mejorado en los países donde se han hecho esas reformas hacia atrás. Bueno, es decir, por lo menos tú tienes la garantía en Argentina que tiene una pensión con 20 años todo el mundo. El problema de aquí es que tú tienes que cotizar durante 30 años y el monto de tu pensión depende... ¿Cómo Argentina llegó a los 20 años si es de capitalización individual como acá? No, porque recuérdate que cuando tú puedes agarrar todo el dinero y el Estado asume y se va creando. Argentina es un Estado colapsado prácticamente. Me llama la atención. Recuérdate, es colapsado para hace un país, mucho, para un país no ahora. Pero recuérdate, Chávez, que en el tema, las razones por las que se privatizan las pensiones es porque todo el sistema de reparto iba a colapsar y nadie ha visto ya colapsado.
Me llama la atención de todo Europa no colapsa. Sí. Doctor, me llama la atención de todo esto, que por un lado tenemos ahí a la población que nos está escuchando del otro lado, que tiene la dificultad de que, bueno, si de ese día no hay atención, nos decidieron que hay un paro, no le cogen el carnet del seguro y se quedó sin servicio. Del otro lado tenemos a el gobierno, que por obligación, lo establece la Constitución, la salud es un derecho humano, un derecho universal y el gobierno tiene que garantizarlo, pero no se mete en eso. Por el otro lado, entonces, están las diferentes instituciones y el mismo sector privado como empresa que aporta, que tampoco le importa y no le duele lo que está pasando con sus empleados ni con el dinero que paga. Y cada vez que el colegio médico hace huelga, entonces las ARS, en vez de perder dinero, ganan más dinero. ¿Ustedes han pensado, dentro de esos planteamientos que han hecho, en realidad con eliminar la ARS estaría la solución simplemente, o hay algo que se pueda hacer para no seguir perjudicando a la gente? Bueno, es lo que te digo, nosotros somos partidarios del fortalecimiento del sector público, nosotros como colegio, nosotros no somos defensores del sector privado. Nosotros sí tenemos médicos que ejercemos privado porque ahí está nuestro mayor ingreso, el sector privado, pero nosotros defendemos el sector público. O sea, nosotros, ¿qué es lo que desearíamos? Lo correcto, que el gobierno hiciera una inversión y pusiera a funcionar el sector público, igual que el privado, como ocurre en cualquier parte del mundo. Que usted tenga un hospital, que tenga todos los servicios, la calidad del servicio, la calidad de la atención, igual que el sector privado, para que la gente pueda tener más de una opción. Pero ¿qué te pasa aquí en República Dominicana? Que todas esas ARS te niegan el derecho de darte cobertura en la mayoría de los hospitales públicos. Fulgencio, como para... Entonces, para concluirte la idea, entonces nosotros lo que decimos es, o sea, ¿quién está conforme con este sistema? Nadie. Ni paciente ni médico, que somos las dos figuras principales. Y los pacientes están inconformes no por los médicos. Bueno, los médicos hemos cargado con el copago en la población la baja tarifa que te paga la ARS en algunas cosas, porque yo, por ejemplo, a nivel que me señalaba sobre el tema de hospitalización, eso está prohibido. O sea, hay médicos que lo hacen porque, te voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que una cesárea 9,000 pesos a una persona en estos tiempos? Dice que tú vayas a hacer una cirugía por 9,000 pesos. No. O que tú te pases 3 o 4 horas con un parto. Profesional, no. O sea, yo creo, no es justo en términos profesionales. Yo creo que hay que buscar un mecanismo donde todas estas cosas se pongan. El problema es que el costo de esa cesárea me lo cargan a mí como paciente. Sí, pero es que tú, entonces me cobran 25 sí, pero a mí, lo que 50. Ese es el problema. Pero es lo que te estoy diciendo, o sea, la gente, pero eres tú que puede pagar. Porque el tema principal es que el que no puede pagar probablemente no tiene ese acceso. No va al hospital. Va al hospital público. Entonces tú tienes un sistema. Y en el público ya eso está resuelto. Tienes un sistema que la gente está pagando la seguridad social y el 20 o el 30% tiene que ser atendido en el hospital. Pero cuando va al hospital, entonces la ARS, si te haga una receta, no se la cubre. Porque te la dice en un documento del hospital. Pero porque se supone que el hospital está, no recuerdo ahora cómo se llama el término, pero está en seguridad social. Sí, pero no te lo cubre. El hospital está... Pero no te lo cubre. ¿El subsidiado? No, el hospital le puede facturar a las ARS. Pero no te la acepta. Yo te lo digo porque yo soy Hospital Salvador B. Gautier, yo soy director de cardiología del Gautier. Pero ni siquiera en los hospitales de autogestión. Sí, hay la minoría de hospitales pueden facturar y son hospitales que están desde el punto de vista económico bien. Juan Bosch, el hospital de aquí de la zona sanitaria de Villamella. Pero eso es la minoría. El Darío Contreras creo que ya no, eso es una o dos. Y el Ney Arias Lora. Sí, eso es lo de la ciudad sanitaria de allá. Pero la maternidad de acá no, la de Lomina no, nosotros como Gautier no. Es decir, tú dices... habilitados es la palabra. Todos estamos habilitados, pero te dicen, bueno, está bien, no me cubre, pero si le doy una receta o le indico un procedimiento a un paciente, cúbreselo. No se lo cubre tampoco. ¿La SENASA tampoco le cubre? Sí, SENASA sí, porque SENASA está en todos los hospitales públicos. SENASA es el único que está en todos los hospitales públicos. Entonces, si algo está marcando qué es lo que sirve, ¿por qué no ponemos a que todo el mundo marque igual? Que todo el mundo vaya igual. Igual. ¿Por qué no lo podemos poner? Entonces, porque hay que seguir satisfaciendo esas aspiraciones, esas ambiciones rentistas de ese sector privado intermediario que no hace nada en el sistema, más que robarse un dinero que no es de ellos.
Luis José. Déjeme hacer una digresión, aunque volvamos al tema, pero para tratarle una situación que me parece atendible, o por lo menos que merece Si es una la consulta, tiene que atención pagar aquí también. del país. No, hombre, son de esas cosas en las que yo me involucro, por las que nunca paso factura. Mire, ¿usted cree, doctor Fulgencio, que la educación en salud se está manejando adecuadamente en el país? ¿Y qué rol podrían jugar los médicos frente a ese tema tan importante? Porque aquí básicamente, bueno, no hemos avanzado, por ejemplo, en la atención primaria, es decir, el esfuerzo de establecer un régimen de atención primaria que lleve la salud a la familia, a las comunidades. Eso está pendiente, a pesar de que la ley lo instituye, lo establece. Pero todos sabemos que la salud en la República Dominicana se practica fundamentalmente sobre la base de acción curativa. Es decir, usted se enferma, vaya al médico. Pero no podemos educar a nuestra población, comenzando inclusive desde abajo, desde la niñez, desde la educación básica, orientando a la familia, inclusive a los niños, en materia de entender que la salud comienza por, vamos a decir, por la educación, por saber qué debemos consumir, qué debemos comer, como decía Hipócrates. Haz que la medicina sea tu alimento y que el alimento sea tu medicina. Tú crees, porque siempre te he tratado como tal. Amigos. ¿Tú crees realmente que podríamos procurar un acuerdo para hacer un mayor énfasis en materia de educación en salud? Sí, claro que eso le corresponde al Ministerio de Salud Pública, pero necesita recursos. Porque ustedes saben que aquí hay un tema de que la salud colectiva no le dan recursos, le dan 4 millones de pesos. ¿Cómo va a ser? Es el presupuesto de salud histórico. 4 millones de pesos para atender la educación, para la salud. Aquí lo único que se gasta en prevención es en vacunas. Pero ya lo que es educación para la salud, aquí no se invierte un peso. En una sociedad como la sociedad moderna de hoy, que es una sociedad donde la narrativa es para que la gente coma todo lo que lo enferma. Así es. O sea, es para que la gente beba. Y parece que la gente no se da cuenta de eso. Es para que la gente coma comida rápida, la chicha, la carne, de toda esa comida rápida que andan en la calle. Por ejemplo, yo estudié en el año 2016 las importaciones de sal de República Dominicana. ¿Ustedes saben a cuál es el per cápita? 23 gramos. Ustedes saben que lo máximo que una sociedad debe tener, 5 gramos per cápita. Aquí a todos le ponen sal. A todos le ponen sal. ¿Y qué tú estás diciendo? Que tú tienes hipertenso por donde quiera. Hasta los aguacates le ponen sal. Que tiene su sabor propio. Y entonces no hay una política, porque habría que enfrentar la comida rápida, que ha sido un problema en el mundo entero. La soda, por ejemplo. En el mundo entero lo que está planteando que a toda esa soda y a todos esos zumos dulces se le pongan impuestos para que la gente consuma menos. Entonces eso, como le digo, es una función del Ministerio de Salud Pública. Pero le voy a poner un ejemplo, que es un debate que tenemos con el ministro. Ministro, pero tenemos estos medicamentos para esta enfermedad. Si usted no lo incluye en el plan básico de salud, en el catálogo de medicamentos esenciales, la ARS nunca lo van a dar. Eso es lo más difícil, incluir un medicamento fundamental. Yo le digo, por ejemplo, ¿cuál, por ejemplo? Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, hoy hay 2 medicamentos que son obligatorios y la gente lo tiene que comprar, porque aunque son 8,000 pesos, no se lo dan los seguros. ¿Por qué? Porque si el Ministerio de Salud Pública no lo aprueba, no se lo dan. Le voy más lejos, Teddy, tú que estuviste en el primer consejo. Señores, cuando discutimos el plan básico de salud, ¿saben lo que se pactó? Que hipertensión y diabetes van a tener cobertura 100% de medicamentos. Nunca lo dieron. Ustedes saben lo único que los 8,000 pesos no tenían nada que ver con el tratamiento de esas dos condiciones. Eran aparte, los 8,000 pesos era para otra cosa. Se cogieron el dinero que se le puso en el primer capítulo de prevención y promoción de la salud, donde estaba ese dinero para esas dos condiciones, y agarran los 8,000 pesos. Eso se lo dieron de medicamentos para la hipertensión y la diabetes. Con los medicamentos que el ministerio aprueba, la velocidad de una tortuga. Entonces yo que quiero que ustedes entiendan que este sistema tiene que ser reconstruido obligatoriamente. O sea, lo que hay hoy en día
solo sirve para que la ARS se queden con el dinero. Y lo demuestran las auditorías. Es decir, como una entidad que tiene beneficio, le voy a poner ya para dejarle, una entidad que tiene beneficio, todas tuvieron beneficio el año pasado, todas. Ellas dirán que 700 millones, que 800 millones, todo el mundo sabe que eso es mentira, y nosotros lo sabemos como médicos, pero póngale 700 millones. ¿Usted entiende que fueron más? Claro. ¿Cómo el Consejo le da 5.700 millones de pesos ahora en agosto? ¿A quién le dio eso? A la ARS, el reajuste del per cápita. Para compensar, ¿no? ¿Pero qué le va a compensar si tienen ganancias? Fue un extra. O sea, ¿cómo tú le vas a dar dinero un salario 14, a una entidad que tiene? Y le voy más, óigame si son descarados, porque eso se llama un descaro. ¿Saben lo que decía la resolución? Que como fue en septiembre, era retroactivo hasta el mes de agosto y que ellos deberían devolverle a los pacientes que gastaron medicamentos al mes de agosto, como que algún paciente cuando le dijeron que no le cubría, va a ir de que ahora que él sabe que se lo cubre. Entonces, claro, eso no puede seguir funcionando así. Doctor, una pregunta de salud que quiero hacerle antes de que se nos vaya. Después de la aparición del COVID, estamos viendo muchas personas con problemas de infarto, sobre todo personas bien jóvenes. Eso se le atribuye a las vacunas, pero también quiero que ahí mismo me hable qué impacto, qué significa el indicador cuando una persona aparece con el dímero D elevado. Bien, fíjense, en primer lugar, nosotros estamos viendo enfermedades del corazón post-COVID. Jóvenes con daño ya irreversible del corazón. Después de haberle dado COVID. Después de darle notoriamente. COVID. Sí, mucho, que la única explicación es el COVID. ¿Entiendes? Y eso ya se describió hace mucho, la miocarditis post-COVID. La vacuna también produjeron miocarditis. Ok. Naturalmente que nosotros en medicina ponemos lo que se llama el NNT, número necesario a tratar para tener un efecto bueno y malo. Cuando tú ponías la vacuna versus el COVID, daba positivo que tú te pusieras la vacuna aunque tuvieras riesgo de una miocarditis, versus el riesgo de tener la miocarditis por COVID era 3 y 4 veces mayor que el de la vacuna. Y de ahí en medicina no hay ningún medicamento inocuo, lamentablemente ninguno, lo que ustedes se tomen. Ninguno. Una aspirina que la gente se la tome tiene riesgo de un sangrado. Y lo vemos permanentemente. Hasta el guatapanal. Cualquier cosa que usted se tome. Ahora nosotros evaluamos. Y tú me dices, yo me tomo una aspirina sin tener nada. Lo que tú te estás buscando es un sangrado. Okay. Ahora, si tú tuviste un infarto y te ve la aspirina te va a proteger más que la probabilidad del sangrado que tú tienes. Entonces tú tienes que, en medicina usamos lo que se llama costo-beneficio, que no es en dinero, sino en condiciones X de salud que te puede presentar. Sobre el dímero D, Salvador. Sobre el dímero D, estamos mirando mucha gente que después de COVID se mantiene con dímero D, pero un dímero D que no... ¿Qué es un dímero D? Dímero D es una partícula que se produce en el cuerpo por la fragmentación del fibrinol. Eso pasa casi en todos los pacientes que tienen una trombosis. Si tú tienes un tromboembolismo pulmonar se te va a elevar porque es un fenómeno de coagulación. Okay. Entonces, cuando tú tienes un estado de hipercoagulabilidad, tú vas a tener, te hace una cesárea, cualquier condición que tú tengas, el embarazo produce un incremento del dímero D, porque es una expresión de hipercoagulabilidad que tú tienes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que vemos que después de COVID la gente se queda con dímero D elevado. Pero sus niveles menores de 1000, 1100, no es para que la gente esté preocupada. Okay. Eso no va a generar ningún tipo de proceso. Por último, Fulgencio, y una preocupación. Le mencionan mucho que el tema juca parecerá irrelevante. Vapeo. El vapeo, o sea que es juca y el cigarrillo electrónico. Son elementos que provocan o que inducen o que afectan o que influyen en el tema del corazón cardíaco. ¿Hasta dónde hay una realidad que puede llevar a que uno se preocupe por los hijos, por los sobrinos, por la gente alrededor de uno, por una juventud que ha visto esto, que lo toma como una moda, que lo usa como una moda, que no le teme y que no cree
que sea cierto o no esto. ¿Hasta dónde hay? Mire, donde quiera que haya contaminación hay muerte del corazón. Donde quiera que haya contaminación, la que sea. Contaminación ambiental. Cualquier en sea. cualquier que sea, sentido. cualquiera que sea. El 12% de toda la muerte por contaminación. No, tenemos que mudar para algo. Cuando usted consume, Para el campo. cuando usted quema lo que usted quiera que usted queme, todo lo que usted queme, O sea que va la en cap- detrimento de la población. capital de está la población. con todos Entonces, esos vehículos. con el caso del juca, por ejemplo, y del cigarro electrónico. El cigarro electrónico está claro que es tabaco, porque ese es otra Y el cosa. cigarrillo convencional peor, ¿no? Ajá, porque el cigarro electrónico lo que cambió fue la forma de quemarlo, tú sabes, Sí. pero era el mismo tabaco. Y se supone que es menos molestoso. ¿Me entiendes? O para- sea, pero todo eso ya se ha estudiado y es Esos dañino. cigarrillos, esos cigarrillos Es, da- todos. es dañino para el corazón porque produce oxidación, daño endotelial, y todo esto hace más factible que tú tengas placa de aterosclerosis y muerte súbita. Aparte de que donde quiera que haya tabaco, hay nicotina, donde quiera que haya nicotina, hay vasoconstricción. Es decir, eso es una cosa que los efectos, para que tengan una idea, nosotros, la población dominicana es 12%, el Banco Mundial dice que un 8% fuma. Nosotros hicimos un estudio retroactivo al 2019 de todos los pacientes que habían hecho un síndrome coronario agudo y se le hizo una angioplastía. El 22% de todos ellos fuman. Es decir, que aquí, cuando tú miras el paciente que hace el Aquí se evento, fuma relativamente el poco. que hace el evento, tiene el doble y hasta 3 veces, porque en el hospital tenemos 40%, porque va a depender mucho del público. Doctor, pero yo no fumo, pero mi entorno todos fuman. ¿También De- soy afectado? Depende, eso fuma? llaman fumadores secundarios. Yo no sí. creo que haya un país en el mundo que haya manejado mejor la cultura de la reducción del consumo de tabaco que la República Sí, Dominicana. sí, aquí se ha bajado mucho. Te lo digo porque yo he ido a España, Sí, 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 Alemania, a sí, Estados Unidos, Son países de a morcilla. México, Nosotros, a cualquier país. En el 2012 el 20% fumaba. Y ahora, El 8 dice el Banco Mundial y el 12 en los estudios que hacemos. ven, en y la a veces Sociedad de hablamos tan mal de Cardiología. nosotros mismos. No, Sí, sí, pero sí, ustedes aquí. son- Aquí se ha Gracias bajado al mucho. doctor Fulgencio Severino. Nos exonera de las Pero que no de suba los ahora. honorarios de las consultas. Pero que no doctor. se motiven, que no se motiven, ¿no? Pero quedamos pendientes de lo siguiente. Buen programa. Tiene que venir a una entrevista, pero para que hablemos de política. Sí, yo vengo a lo que ustedes me digan. Yo, Porque aquí hoy- más que yo me siento demasiado bien. Hoy arrancaron. Y eso que no le dimos la tisana. Lamento Que Mariela lamento no sé qué no le haber, pasó con porque la lo que pasa es que me está muy cerca de la consulta. Ya, ¿Me ya. entiendes? La hora de la consulta. La otra vez es que yo tengo que planificar que no Pero voy a ir a la pero- consulta. Pero No, concédase pero un día. podemos hacerlo a Por las eso 3. digo, o sea, que yo... Podemos hacerlo a las 3 No, es de que la yo voy tarde. a la consulta a las 12. Yo salgo del Gotier a las 2 y voy a la consulta a Otorrino. Ok, Ok. pues, Pero O yo sea, que puedo, puede lo ser que a es las 5. planificado. Entonces podemos hacerlo O a a las las 5. A las 5 a esta hora, pero No, tiene que a ser las 5. planificado. Para Entonces las 5 es podemos mejor hacerlo- para mí, sí, Ok, claro. para las 5. Y Anótelo, los pacientes Mariela, que nos por ahí. disculpen ese día. Sí. Anótelo, Mariela, por ahí. Gracias, Fulgencio Severino. Bueno. Nosotros vamos...